soy miembro de un grupo de jóvenes periodistas. Trabajamos para informar la situación que vive el pueblo saharaui bajo la barbaridad de la ocupación. Yo también miembro de una organización de las mujeres, ¿no? Marruecos no conoce nuestros derechos. El bloqueo mediático, Marruecos no deja manifestar, no deja vivir con tranquilidad. Los cárceles marroquíes y los cárceles que están en el Sáhara están llenos de los saharauis. El Sáhara Occidental hace años que Marruecos no deja a nadie entrar, hasta el Parlamento Europeo, hasta los jefes de la ONU. Marruecos, hasta como estamos ahora en el 2019, la zona está cerrada, secreta, y que no deja a nadie entrar. Pero también al revés, que Marruecos compra el silencio de los gobiernos, compra el silencio de nuestro sufrimiento. Para los gobiernos no hablan de nuestra tierra. Declarar nuestros derechos, hablar sobre la situación de los presos, situación de los periodistas, que hay muchos periodistas que están de cadena perpetua y 25 años, declarar la situación de los menores de edad, declarar el sufrimiento que sufre la mujer saharaui diariamente abajo de la ocupación.